El paro cardiorrespiratorio es definido como la detención repentina de la contracción cardíaca y de la respiración espontánea por causas a veces reversibles. Como consecuencia, se produce una interrupción del aporte de glucosa y oxígeno a los tejidos, produciendo isquemia y muerte celular, especialmente en los órganos que tengan altos requerimientos energéticos, como el cerebro y el corazón. Siendo así, el pronóstico de los pacientes dependerá del tiempo que se demore la circulación en volver a un estado normal. La fibrilación ventricular es una arritmia cardíaca caracterizada por la contracción rápida y desordenada de los ventrículos, lo que no permite la eyección completa de la sangre y hace que los pacientes entren en un estado de hipoxia y de shock. Este es un ritmo de paro considerado desfibrilable y que tiene tasas de sobrevida de hasta el 90% si se usa el desfibrilador externo automático en los primeros 2 minutos de su inicio. Sin embargo, por cada minuto que no se desfibrila al paciente, la tasa de sobrevida disminuye en un 7 a 10%. Por otro lado, la taquicardia ventricular es definida como la presencia de 3 o más extrasístoles ventriculares que producen en el paciente desde mareos y malestar hasta alteración de la conducción eléctrica y paro cardíaco repentino. Esta representa un peligro para el paciente, ya que la velocidad a la que se contraen los ventrículos no permite que estos se llenen completamente y por lo tanto se reduce la cantidad de sangre eyectada del corazón. Para cardiovertirla se necesita una desfibrilación de al menos 10 a 50 joules. La actividad eléctrica sin pulso, o también llamada disociación electromecánica, se define como la presencia de actividad eléctrica restringida en un electrocardiograma, sin traducirse en una contracción cardíaca que produzca pulso central. Esta es una arritmia de pronóstico adverso, ya que solo puede ser tratada cuando su causa es fácilmente reversible. Entre sus desencadenantes están el taponamiento cardíaco, alteraciones hidroeléctricas, fármacos, entre otros. Asimismo está la sistolia. La sistolia es la falta de actividad eléctrica del corazón evidenciada en un electrocardiograma como una línea isoeléctrica plana. Este es el resultado de una fibrilación ventricular no tratada y tiene una tasa de supervivencia menor al 5%. El DEA es un equipo portátil y de rápida respuesta que fue desarrollado para su uso en ritmos de paro que requieren la aplicación de energía eléctrica en el tórax para su reversión. Su implementación en los procesos de reanimación ha cobrado gran importancia porque da la posibilidad de que se pueda utilizar en pacientes en un ámbito extrahospitalario, pero se recomienda que solo sea manipulado por personal de información con reanimación cardiopulmonar básica. Gracias al avance, ha sido posible implementar sistemas bifásicos en los cuales la corriente viaja desde un electrodo hasta el otro, para luego invertir su dirección, discurriendo nuevamente por el corazón y regresando al primer electrodo. De esta forma es posible usar menos corriente y obtener resultados similares a los que se le obtendrían en un dispositivo monofásico. En este mismo orden de ideas, una reducción en la necesidad de energía se traduce en el uso de baterías más pequeñas y en equipos más sencillos de cargar y mantener. La accesibilidad a un DEA en espacios de alto flujo de personas como lo son universidades, centros de eventos, colegios, entre otros, es importante para la atención ante casos de paro. Por otro lado, tenemos los componentes del DEA. Los componentes del DEA se basan en su batería, su botón de encendido y apagado, los electrodos se manejan en dos presentaciones, 2 electrodos adultos, 2 electrodos para pediátricos. Tenemos el botón de descargas, tenemos un altavoz por el cual el DEA comunica al socorrista cuándo sí o no dar la descarga ante estos pacientes, y en algunos que otros dispositivos manejamos lo que es una tarjeta de memoria que lo que permite es generar un backup para que ya diferentes personas del área de la salud puedan revisar lo que pasó y la situación en general. El DEA se encargará de analizar el ritmo del
paciente mediante un electrocardiograma, donde en caso de que se detecte un ritmo de paro que sea desfibrilable, se le informará al socorrista de administrar la descarga. Se debe tener en cuenta que no todos los DEA son iguales, por lo que es muy importante que el personal asistencial se informe bien de cada componente del DEA para realizar un buen abordaje en cada contexto. En cuanto a las instrucciones de uso, es importante seguir un buen paso a paso. Este está explicado en la cadena de supervivencia de la AJA del 2020, donde se va a mejorar tanto el tiempo como en la calidad de la atención, lo cual nos va a reducir el riesgo de este paciente. Continuando con la cadena de supervivencia, empezamos con la llamada al servicio médico, donde se debe brindar toda la información posible y seguir las instrucciones del encargado del sistema de emergencia. Posteriormente tenemos RCP de calidad, el cual cuenta con compresiones de al menos una profundidad de 5 centímetros, dejando que el tórax se expanda, evitando cualquier intervención entre compresión y compresión y en una superficie plana. Se recomiendan hacer ciclos de 30 compresiones acompañado de 2 ventilaciones siempre y cuando contemos con el equipo. Posteriormente tenemos la desfibrilación. Es importante resaltar que el eslabón 2 y 3 van en simultáneo, por lo que cuando coloquemos los parches del DEA en el paciente debemos continuar con las compresiones. Antes de poner los parches debemos revisar que el tórax esté adecuado. Por si el paciente tiene mucho vello debemos retirarlo o si está húmedo debemos secarlo. Al colocar los parches del DEA, este empezará a leer el ritmo cardíaco del paciente y nos indicará si es adecuado o no para una desfibrilación. Si es adecuado, el mismo dispositivo indicará que no toquen al paciente, pero el primer respondiente también tiene que recalcar que no pueden tocar al paciente durante la desfibrilación. Posteriormente a la desfibrilación, el equipo nos indicará si debemos continuar con las compresiones o no. Finalmente tenemos el eslabón 4, 5 y 6, los cuales nos hablan generalmente sobre tratamiento y cuidados postparo, englobando la importancia de la circulación, de la perfusión y de la oxigenación. Para realizar un correcto uso del DEA se deben tomar ciertas medidas antes de aplicarlo al paciente con el fin de asegurarnos de que las descargas sean efectivas y reducir el riesgo de quemaduras o lesiones en el paciente. Entonces, en primer lugar, tenemos que si el paciente está en el agua o húmedo por diaforesis o situaciones externas, primero lo debemos secar correctamente y después aplicar los electrodos, ya que de lo contrario la corriente se puede desviar del corazón y que la reanimación no sea efectiva o esta corriente se puede transferir hacia los reanimadores y causar lesiones en ellos. En segundo lugar, debemos localizar los marcapasos. Estos se pueden identificar fácilmente por un pequeño abultamiento o cicatriz en el tórax. Los electrodos se deben ubicar a 2.5 centímetros de distancia del marcapasos porque de lo contrario la corriente lo puede dañar o la corriente puede no pasar correctamente por el corazón, generando que la descarga no sea efectiva. También debemos identificar los parches transdérmicos de medicación, ya que si el electrodo se posiciona directamente sobre este, va a desviar la corriente que va hacia el corazón a la piel y puede causar lesiones superficiales. Tenemos un paciente de 50 años que ingresa al servicio de urgencias en un cuadro de un paro cardiorrespiratorio. Sabemos que como antecedentes personales tiene una diabetes tipo 2 y una enfermedad coronaria revascularizada con stent. Al momento del abordaje se le hacen reanimaciones efectivas con el DEA y una vez el paciente está estable se identifican unas quemaduras de primer grado bajo un parche transdérmico de liberación de insulina tipo SMART, el cual no fue localizado ni retirado antes de generar la descarga. Entonces se analiza el caso y se concluye que estas quemaduras fueron generadas ya que el electrodo se ubicó directamente sobre el parche y este desvió la corriente que iba hacia el corazón y la puso en la piel, generando estas lesiones. Entonces sabemos que el evento es totalmente prevenible, ya que si se hubieran seguido los protocolos que mencionamos antes, que son identificar el parche transdérmico, retirarlo, generar una limpieza en la zona y después poner el electrodo para así evitar quemaduras y que estos casos no ocurran en otros pacientes.